Bueno, saludos a todas, a todos. Vamos a retomar pues este programa que, bueno, afortunadamente no sucedió lo que habíamos pensado, ¿no? Vamos a arrancar este programa de un programa especial con el profesor, el doctor Víctor Gamarra, rector de la Universidad Politécnica Territorial del Yaracuy. Ya habíamos empezado hace 2 minutos y se sintió aquí una explosión. Se había ido momentáneamente la electricidad, supusimos que era un transformador, pero al parecer no era el transformador, porque inmediatamente, luego de unos pequeños minutos, se retomó el servicio eléctrico, ¿no? Por eso estamos retomando nuevamente allí. Pero bueno, atento, ¿no? Bienvenido a Radio Pana otra vez, profesor Víctor Gamarra, a este espacio de la comunicación alternativa, a nuestra multiplataforma en construcción. Bienvenido. Bueno, muchas gracias nuevamente, Wilmer, por la invitación. Radio Pana, porque somos venezolanos, como dijo anteriormente, y hoy, bueno, gracias por darme esta oportunidad de dirigirme al pueblo yaracuyano y a toda la plataforma, pues, a la cual llegan los medios alternativos venezolanos. Sí, aquí tenemos Prensa Pana, el informativo, en la página web, tenemos nuestro streaming, estamos saliendo por 2 hostels, ¿no? Uno desde el estado de Amazonas, otro desde en el mundo, en Europa. Estaban retransmitiendo este espacio de Radio Pana y también por TikTok, por Instagram y por Facebook. Bueno, vamos a comenzar, profe. Tenemos iniciando un nuevo año, bueno, está el trayecto inicial, arrancó ya, pero en enero arranca un nuevo periodo escolar, sí, universitario. Bienvenido, adelante. Sí, precisamente importante informar que de manera normal hemos iniciado, para los que llamamos estudiantes regulares, nosotros, estudiantes de los trayectos del 1 al 4, en nuestro Programa Nacional de Formación, iniciamos actividades el 15 de septiembre, porque ellos normalmente comienzan clases en enero. Más de 3.000 estudiantes, en este caso, en las 8 municipios donde tenemos acceso a nuestra universidad municipalizada y territorializada. Estos estudiantes regulares van al 3er trimestre y ya en este momento, pues hoy, iniciando casualmente el mes de noviembre, bienvenido a noviembre, ya está en ese proceso de presentar sus proyectos sociointegradores, sociotecnológicos, comunitarios, en los diferentes niveles, ya para finalizar este año exitoso, este año escolar, que como digo, más de 3.000 estudiantes, pero también a principios de la primera semana de octubre iniciaron actividades más de 2.000 estudiantes de nuevo ingreso. Es importante resaltarlo porque de verdad, no solamente nuestra Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy y Batida nos ha ido aumentando la matrícula, sino en todas las 14 universidades que hacen bien el Consejo Estatal de Estudios Universitarios en nuestro estado, tenemos reportes de aumento de matrícula. Y de verdad que para nosotros es satisfactorio, es mucha alegría que nuestra juventud se esté formando, esté dispuesta a ir al sistema universitario ante tantas situaciones que tenemos con las redes sociales y todas aquellas cosas que muchas veces los muchachos llegamos a oír de algunos de ellos, yo prefiero quedarme en mi casa trabajando desde el teléfono. No es así, o sea, nosotros construimos patria, construimos este país precisamente formando esos profesionales para darle respuesta a un nuevo modelo productivo, que es a lo que estamos apostando en este proceso revolucionario. Entonces, de verdad que de gran satisfacción para nosotros, en todas las sedes municipalizadas, ya tenemos nuestros estudiantes con sus profesores incorporados. Debo resaltar que esa historia de que muchas veces, lo que pasa es que los muchachos no van a clase porque no tienen profesor, realmente lo hemos ido corrigiendo. Ha habido la disposición total del ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria de permitirnos la contratación de aquellos docentes que sean necesarios, porque ante un aumento de matrícula, por supuesto, es estrictamente necesario contratar nuevos docentes y lo hemos ido desarrollando.
En la etapa más difícil que daba cierto sentimiento, para no decir tristeza, ¿no? Que nuestra universidad estaba en esos pasillos vacíos, ¿no? Ahorita contamos con esa muchachada en los pasillos de la universidad, pero en esos momentos difíciles yo quiero resaltar, a lo mejor me disculpan los demás PNF, pero el PNF de procesos químicos siempre se mantuvo casi con la totalidad de los docentes dando clases. Creo que es interesante ese PNF porque ahí hay un compromiso de los docentes, ¿no? Sí, no, y tenemos un compromiso de un alto porcentaje de nuestros docentes. De verdad que esto yo tengo que resaltarlo porque aún con todos los problemas económicos, que esta es una revolución que ha sido asediada, vamos a decirlo claro, 25 años de asedio, pero que después del 2014, con el famoso decreto Obama, se intensifica pues la presión contra nuestra patria. Sin embargo, en el 2018 hubo otras medidas que de verdad llevaron pues, al presidente Nicolás Maduro a tomar la decisión de establecer un decreto de guerra económica, y nosotros hemos ido funcionando. Lo importante es que tenemos que resaltar que aún en tiempos de pandemia nuestra universidad no se cerró. Todavía en el año 2020 nosotros realizamos, por allá el mes de octubre, noviembre, realizamos actos de grado para entregar el título. O sea, nosotros en 8 años de gestión hemos graduado más de 7.000 profesionales, y eso tengo que decirlo con toda responsabilidad. Eso no es solamente la gestión de Víctor Gamarra como rector o de las vicerrectorías, o no, es el empeño de nuestros docentes, de nuestros trabajadores obreros y de nuestros trabajadores administrativos, que de verdad, inclusive muchas veces hasta llevándose los equipos tecnológicos. Eso ocurrió en pandemia. Gente que se llevó los equipos tecnológicos para su casa, porque en ese momento recuerdo que el ministro de turno estableció un programa que se llamaba La Universidad va a la casa, las universidades de la casa. ¿Por qué? Porque las condiciones de la pandemia no nos permitían pues, acceder a las instalaciones universitarias. Y después de la pandemia, inclusive, tú tienes razón, tuvimos un bajón, eso no lo vamos a negar, pero de verdad que así como procesos químicos, hubo programas que se mantuvieron en pie de lucha, vamos a decirlo. En el caso de administración, en el caso de higiene y seguridad laboral, todos los programas de una u otra forma le han ido dando respuesta a nuestros estudiantes. ¿Sabes que es grato el hecho de la evolución, esa mano amiga que llevó la universidad y que se demostró con la habilitación de, no sé qué, cómo se llama la etapa, creo que la etapa 2, ¿no? Lo que es la parte de la B y la C, ¿no? La universidad en la actualidad tiene óptimas instalaciones en el sector B, en el módulo, pues, que está al final. Sí noté con preocupación que está parado, pues, la otra etapa que quedó pendiente. Está el área de las E, que es una con anterioridad se construyó, y la área administrativa. ¿Cómo va ese proceso? ¿Se va a volver a retomar el habilitar ese módulo inicial de la universidad, el comedor? ¿Cómo va eso, profesor? Mira, bueno, tocaste un tema importante. Nosotros efectivamente desde octubre del año pasado, aproximadamente del mes de mayo hasta octubre, la Gran Misión Venezuela Bella rehabilitó lo que fue la segunda y tercera etapa de nuestra universidad. Segunda etapa realmente, como tú lo acabas de señalar, donde están las aulas B y C exactamente, y allí por el trabajo importante que se hizo de redistribución, nosotros pasamos de tener 15 aulas en esa área a tener 48 aulas en la misma, y por eso yo no voy a decir que no tenemos problemas de aulas, porque los coordinadores académicos en ese caso han hecho un trabajo muy importante, pero sí efectivamente el proyecto es rehabilitar toda la universidad, pero nos afecta pues, el problema económico que vivimos en este momento. El presidente ha destinado pues, los recursos fundamentalmente para el área de salud, y se han ido rehabilitando ambulatorios, hospitales. Nosotros aspiramos que ya para principios del año que viene, vamos a decir, con el presupuesto 2026, se pueda retomar entonces la rehabilitación
de la primera etapa, porque muchas veces nos preguntan, ajá, pero ¿por qué primero la segunda y después la primera? Bueno, porque en la segunda es donde tenemos la mayor cantidad de aulas y laboratorios. Y tenemos 8 laboratorios que fueron rehabilitados. Entonces, y en la primera etapa, esa parte de esa redistribución fue que todo lo que es el área administrativa, tanto académica como inclusive el servicio médico, va a quedar allí en la primera etapa. Es lo que está por rehabilitar. El auditorio también va a ser rehabilitado, la biblioteca y algunos laboratorios que están allí en esa área. Y nosotros aspiramos, en el ofrecimiento que nos han dado, que a partir de enero, febrero del año próximo se va a retomar estos trabajos que, como te estoy diciendo, el proyecto es integral para toda la universidad. Contamos con una ventaja muy importante en ese trabajo articulado que hacemos desde las instituciones revolucionarias, que en el pasado de finales de julio y mediados de agosto se desarrollaron aquí en el estado de Yaracuy como sede alternativa los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, y nuestro comedor y la cocina del comedor fueron rehabilitadas totalmente por el Ministerio de Alimentación y por la Gobernación del Estado. Entonces tenemos un comedor que inclusive lo estamos utilizando para aquellos estudiantes, para aquellos docentes, trabajadores que llevan sus comidas, porque popularmente conocemos en sus viandas, podemos decirlo, ellos están utilizando las instalaciones del comedor para consumir los alimentos. O sea, ya no lo estamos viendo en los pasillos, no lo estamos viendo en las jardinerías, sino que pueden ir al comedor a consumir su alimento, como fue un área que también se colocó equipos para conectividad, equipos de Wi-Fi, los propios estudiantes, o sea, está abierto toda la mañana y parte de la tarde, y los estudiantes también utilizan los espacios para la conectividad cuando necesitan hacer alguna investigación. Pero lo importante... Pero me es interesante lo del Wi-Fi. Yo como docente me estoy enterando, voy a buscar ahora para conectarme allí al Wi-Fi, no sé hasta en qué área está de la universidad ese Wi-Fi. En el comedor. Es solamente en el comedor. Okay. Por razón, porque donde doy clases no está llegando esa señal. Ahora, y hay el proyecto para abrir el comedor, pero para entregarle comida a estos estudiantes. Sí, nosotros precisamente en el marco de los Juegos Escolares, yo tuve una conversación con el ministro Leal Tellería, y precisamente él mismo nos solicitó que le enviara un oficio. Ya eso se hizo. Posiblemente yo la otra voy a ir a Caracas para hacer el seguimiento, porque efectivamente por el tema presupuestario nosotros no podemos autosustentar el comedor. Necesitamos el apoyo, en este caso, de los diferentes organismos, y él se ofreció, pues, por el medio del Ministerio de Alimentación, la posibilidad de que se pueda asignar algunos insumos para poder cocinar unas 400, 500 bandejas diarias. Sí, porque recordemos que ir a la universidad no es fácil, no, ni tanto para la universidad, para el ministerio, pero tampoco para los estudiantes. El hecho de, dicen que ahora estudiar es uno de los primeros actos de rebeldía, ¿no? En el aspecto de que, bueno, ante cualquier necesidad hay que seguir avanzando. Sin embargo, no es un secreto el hecho de la necesidad de la comida para los estudiantes, del transporte. Está costosísimo el transporte. Hay muchachos que tenemos de otros, aunque son 8 municipios, pero los muchachos de Aruba, la gente, por casualidad, Nirgua ahora tiene módulo de la universidad, porque en esto es primer año que no tengo estudiantes de Nirgua, siempre tenía estudiantes de Nirgua en el proceso químico. Lo que pasa es que nosotros en Nirgua tenemos un convenio con el Instituto Universitario Adventista de Venezuela, y nosotros le estamos certificando a ellos los estudios de ingeniería en informática y licenciatura en administración. Sin embargo, nosotros también avanzamos en el tema de la zonificación, y los estudiantes de Nirgua en su mayoría fueron asignados a Brusual, que allí tenemos la sede en la aldea universitaria. Por razón, ahí la explicación, y por lo menos un pasaje menos, ¿no? Y bueno, ya debemos estar pensando la universidad de cómo retomar, pues, esa normalidad en algunas rutas de transporte, profe. Sí, fíjate que nosotros precisamente estábamos esperando la cancelación de lo que fue el trabajo que se hizo en los intensivos, porque como esto llega por otro tipo de presupuesto, nosotros tenemos previsto ya una unidad de 60 puestos que está funcionando, inclusive hacer ruta desde Brusual hasta la sede central.
Sin embargo, bueno, estamos ahorita en un proceso de hacerle mantenimiento para reincorporarlo. Y está ya en proyecto, casi prácticamente listo también, otra unidad de aproximadamente 30 puestos, que eso nos va a servir por lo menos, como tú acabas de decir, para hacer unas rutas en el área metropolitana, porque precisamente para eso también hacemos la municipalización, para que los estudiantes no tengan que trasladarse de los otros municipios para acá, pero en el área metropolitana, háblese de Cocorote, Independencia, San Felipe, tratamos de brindar ese servicio para que los estudiantes puedan ahorrarse por lo menos el transporte desde el centro de la ciudad hasta la universidad y viceversa. Sí, sin embargo, bueno, el proyecto que hay que establecer, pues la necesidad es valioso, pues tener 60 puestos, pero si hablamos de 3.000 alumnos y más los 2.000, 4.000 más, son casi 6.000 alumnos, no cumple pues las expectativas de una sola unidad. Claro, lo que pasa es que acuérdate que no todos van a la misma hora de la universidad y esa ruta se mantiene funcionando. Pero no es suficiente. No, obviamente no, pero sí ayuda algo. Nosotros tenemos que estar claros con el tema presupuestario, Wilmer. Si vamos a hablar, a mí me gusta decirle mucho a la gente, y este discurso lo manejo en todas las conversaciones que tengo, inclusive con sindicatos y centros de estudiantes. Por este tema de la paridad cambiaria, nosotros estamos recibiendo en bolívares la misma cantidad de dinero reconducido hace 4 años. Bueno, que en los años anteriores hubo una estabilidad, no vamos a entrar en el debate del por qué, pero este año pasamos de recibir en enero $21.000 y ahorita estamos recibiendo menos de 4.000. Sin embargo, hacemos lo que hemos hecho pues, durante toda esta gestión, como dice nuestro viejo, hacer de tripas corazón, y mantenemos la universidad abierta, más allá de las deficiencias que podamos tener, las reconocemos, pero la universidad está prestando el servicio patriótico que tiene que prestarle a nuestra universidad, y allí contamos por supuesto con el apoyo de todo nuestro personal docente, administrativo y obrero. Una de las que no es un secreto, la realidad económica y lo que usted está planteando, y que hay que la reingeniería, ¿no? En el buen sentido de la palabra, de las universidades. Creo que una alternativa sería la parte de las plantas piloto. ¿Cómo va eso? ¿Algún proyecto para un ingreso propio para medio paliar alguna situación y ayudar al ministerio, al Estado allí para ayudar desde la misma base de la universidad? Mira, fíjate que precisamente por un tema de prioridades de Estado, como lo ha planteado el propio presidente Nicolás Maduro, nosotros sabemos que por la vía presupuestaria no vamos a recibir una cantidad de dinero como para reactivar nuestras plantas piloto. Pero ya tenemos, y puedo colocar dos ejemplos claros. Nosotros en ese proceso de territorialización estamos también haciendo una serie de planteamientos para nuestra integración al trabajo a nivel de las comunas. Porque precisamente desde nuestras instituciones, y hablo no solamente de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy y Bastida, sino de todas nuestras universidades, hemos ido presentando proyectos a nivel de las comunas. Te pongo 2 ejemplos. En la consulta que se hizo conjuntamente con las elecciones del 27 de julio, que fue la consulta de la juventud, en el municipio de Urachiche, uno de los proyectos que ganó fue el inicio de la construcción de la ciudad universitaria. O sea, fíjate cómo entonces ya estamos como agarrándole el tino de por dónde va la cosa y dónde es que tenemos que ir a buscar los recursos. En el caso de Bruzual, en la aldea universitaria de Bruzual, se aprobó la instalación conjuntamente con la alcaldía del comedor universitario. Entonces, nuestros proyectos también tienen que manejarse desde el punto y círculo. Entonces, de lo que usted me está planteando, ¿cómo se llama la comuna que está en el punto y círculo de la universidad? ¿Qué comuna es esa, profe? ¿La recuerda? No, Debe ser, bueno, si se ponen de acuerdo, un ejemplo planteando, no sé si hay disponibilidad de la universidad, la comuna que esté alrededor de la universidad, es decir, bueno, pueden presentar un proyecto de la rehabilitación, un ejemplo, de la planta de embutido, y luego nosotros de la universidad, a través de la reactivación de esa planta de embutido, no sé si es embutido que llaman allí, de productos procesados, bueno, desde allí se le va a vender a
a un precio más accesible, que cubra los costos a esa comuna, esos productos que se producen ahí, podría ser. Por supuesto que esa es la idea. La idea es que nosotros tenemos que integrar nuestras funciones como universidad al trabajo a nivel de las comunas, al trabajo del punto y círculo y al trabajo inclusive, porque es que prácticamente el punto y círculo de la universidad yo tengo que decir con toda responsabilidad de todo el estado de Yaracuy. Nosotros tenemos estudiantes de todo el estado, trabajadores de todo el estado. Entonces, ¿qué pasa? Que se trata de eso, de que ya la universidad tiene que pasar de esa etapa donde nuestras plantas pilotos, inclusive nuestros laboratorios, solamente se manejaban desde el punto de vista de la academia, sino que tenemos que intensificar el tema de la investigación y el tema de la producción. Por supuesto tiene que ver con esta interacción comunitaria de la cual estamos hablando, pero se trata siempre de un ganar-ganar. O sea, ¿cuál es la idea? Que es que la construcción del poder popular va más allá de lo que ha sido la administración tradicional de nuestras instituciones. O sea, es el poder popular, pero empoderado, de verdad, realmente. Y si la vía es que, mira, yo lo voy a decir y a veces dice que es malo que uno se ponga como ejemplo, ¿no? Pero es que cuando yo hice mi doctorado, mi tesis doctoral fue sobre la participación del poder popular en la transformación universitaria. Y de allí hemos ido manejando elementos como este. Y también tengo que ponerlo como ejemplo. En nuestra universidad recientemente, este año, se llevó un proceso de ascenso para los profesores que ganaron concurso el año pasado. Y hubo una propuesta, pues, de que a esos profesores, por el tema de los ascensos, que ya algunos son titulares, otros son asociados, otros llegaron agregados. Bueno, hay que ver porque hay que darle un cargo dentro de la universidad. Esa no es mi propuesta. La propuesta de Víctor Gamarra es que a esos profesores debemos darle asignaciones en las comunas y que fueran el enlace de la universidad con las comunas, porque hay muchos proyectos que estamos manejando. ¿Y qué manejando. función cumplirían estos profesores allí? Como por ejemplo, la propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro de Mi Médico, Mi Comuna, que luego se convirtió en una propuesta que no era solamente medicina integral comunitaria, sino todos los programas que maneja la Universidad de la Ciencia de la Salud, que se manejaron las propuestas de los estudiantes que están participando por las comunas, desde los consejos comunales. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de ese profesor allí? Revisar cuáles son las necesidades desde el punto de vista formativo de esas comunas, porque la idea es que nuestra universidad también vaya a las comunas a dar clases. Eso lo estamos manejando ahorita con la gran misión Venezuela Mujer. Estamos con Mi Médico, Mi Comuna, y estamos avanzando en una serie de programas donde definitivamente la incorporación de nuestros estudiantes tiene que ser desde su punto y círculo. Y eso sería la idea de que cuando nosotros tengamos un equipo de proyectos, que tú los has manejado también, esos equipos de proyectos sociointegrador, sociocomunitario, sociotecnológico, si yo tengo un enlace en la comuna y yo tengo equipos que pueden ser multidisciplinarios, que tengan que ir a esa comuna a desarrollar un trabajo desde su formación, el profesor es el encargado de enlazar con la comuna para ver cuáles son las necesidades en las cuales nuestros estudiantes y nuestros investigadores se puedan dar. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, ahí tenemos en la universidad, en la parte que está alrededor, para plantearlo de varios aspectos, ¿no? De la intercomunal, hay unas canchas que no se están utilizando y hasta unas canchas de tenis que hay allí. Sí. Es posible que algunos de estos docentes en el área deportiva podrían mandar a rehabilitar esas canchas y hacer lo que es academias de tenis dentro de la universidad, o un profesor de cereales, ir a la comunidad de, qué sé yo, Recta Apolonio, Don Juancho, ¿cómo se llama esto? Alto Prado del Norte, y decir, bueno, mira, vale, vamos a presentar unos proyectos allí para rehabilitar la planta de cereales y creamos nuestra panadería popular. Ahí se van a formar también, tanto de la comunidad, para que se forme como buenos, no solamente un curso de panadero, sino un maestro panadero, y que conozcan la parte de lo científico, porque para nadie es un secreto que acá en San Felipe, en el área metropolitana, ayer lo estuve comentando, el pan es muy malo, de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque son muy caros y son muy malos. Y es precisamente al quitar
quitarle algunas propiedades o algunos ingredientes que debe llevar el pan, entonces se está consumiendo un pan que a veces está creando acidez y todas estas cosas. ¿Se podría trabajar así, profe? No, por supuesto. Es que precisamente el tema de la universidad, cuando yo hablo de redimensionar lo que tiene que ver con lo académico, con la investigación, tiene que ver con lo que tú estás planteando, que tú puedas desarrollar y que sea nuestro pueblo, porque nosotros tenemos, ya en el pasado nosotros tuvimos la posibilidad, cuando inclusive rehabilitamos en un momento determinado, o mejor dicho, aprovechamos las posibilidades que teníamos en el caso de la planta piloto de cereales, ¿verdad? Y con el amigo maestro panadero Luis Gómez y con Luis Sequera de la Independencia, nosotros dictamos muchos cursos a las comunidades, porque de eso se trata. Y se le vendía el pan a los estudiantes, yo compré bastante pan allí, ¿vale? Exactamente. Y en el tiempo de crisis, ¿vale? Esa es la idea, que nosotros desde nuestra universidad también podemos prestar un servicio a las comunidades. Es un ganar-ganar. Y fíjate, en ese sentido yo quiero, ya para ir también cambiando de todo, ¿no? Como dicen, nosotros estamos desarrollando ahorita una política en nuestra universidad que tiene que ver con lo que en un momento determinado planteó nuestro camarada Aristóbulo Isturi, que para descanse, nuestro gran camarada, ¿verdad? Hermano, amigo, ¿verdad? Que Aristóbulo decía que el tema de la revolución era que todos nuestros compatriotas tuviesen las mismas posibilidades en los diferentes aspectos. Y desde hace ya más de 2 años, el Ministerio del Poder Popular para el proceso social de trabajo viene desarrollando un plan que se llama formación, autoformación de los trabajadores. En convenio con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, el año pasado se estableció una resolución para la acreditación y certificación de los trabajadores. Y eso, no, yo quiero decir con mucha responsabilidad, pero con mucho orgullo también, que nosotros nos incorporamos para adecuar en base a la resolución del Ministerio ese proceso de acreditación y certificación. Ya este año, bueno, se realizó la 8ª graduación de trabajadores acreditados. Pero ¿por qué viene la preocupación inicial? Porque, bueno, otras universidades hermanas, tanto del sur y del estado Lara, eran las que estaban acreditando aquí en el estado de Yaracuy. Y dependiendo del programa, posiblemente lo van a seguir haciendo. Pero ¿qué es lo importante? Que las universidades del estado de Yaracuy se incorporaron a este proceso. ¿Y están acreditando trabajadores en qué área? ¿En ingeniería, en licenciatura? Ingeniería, licenciatura como TCU. O sea, ¿cuál es el procedimiento? Ya nosotros en el mes de abril aprobamos nuestro reglamento de acreditación y certificación. Llevamos todo el proceso adelante. Y esta semana, como el trabajo en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo, entonces el Centro de Encuentro para la Educación de los Trabajadores, el CEP, que por cierto tiene su sede de funcionamiento en nuestra universidad, ellos contactan a las instituciones, a las empresas que tengan la posibilidad de trabajadores porque se trata simplemente de reconocer el aprendizaje, la experiencia de esos trabajadores. El CEP hace este trabajo, estos trabajadores nos presentan lo que se llama el portafolio, que es demostrar que esa experiencia donde 15, 20 años que tenés esa institución, puedes demostrarla, no solamente con el papel, sino que ya nosotros recibimos el portafolio como primera fase. La segunda fase fue la entrevista que también se hizo esta semana en nuestra universidad. La tercera se realizó entre jueves y viernes. Visita a los centros de trabajo. Visita a los centros de trabajo para verificar, bueno, Wilmer Belisario me está colocando en su portafolio y en su entrevista que ha hecho esto y esto. Vamos ahora al campo para que me demuestres allí que efectivamente eso tiene que ver con ese proceso de acreditación. Bueno, vamos a poner un ejemplo con un trabajador que no sé si todavía está en la universidad, pero me acuerdo, era un obrero de ahí de la universidad, que yo tuve un problema del carro, ¿no? Del carro, no recuerdo ni qué carro era, de lo que llevé a la universidad, y los mecánicos no me descubrían cuál era el problema. Y ese obrero, un señor flaco y tal, qué sé yo, llegó al carro, creo que era el Mercedes de mi papá, no el mío, el Mercedes. Y ese hombre se metió en el Mercedes y tenía cargo de obrero, pero no es mecánico calificado. Es decir, esa persona podría ser certificada en la universidad con esas competencias y la universidad lo acreditaba como que. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en ese caso
nosotros no tenemos mecánica automotriz, ¿me entiendes? Pero por ejemplo, el trabajador de la universidad que tiene muchos años trabajando en el área de electricidad, que no tiene un título universitario, ese, bueno, vamos a revisar su experiencia, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento, que no son tampoco tan complicados. Ese trabajador podemos, ahora que tenemos, por cierto, nuestro programa nacional de formación en electricidad, nosotros, dependiendo del nivel de aprendizaje que haya obtenido, podemos calificarlo y acreditarlo y darle su título, por ejemplo, como TCU en electricidad. Nosotros ahorita, como te digo, hay más de 20 trabajadores que están en ese proceso de acreditación. Y tienen que tener mínimo algunas características, bachiller. Sí, claro. No, sí, por lo menos tiene que ser bachiller y en este caso tener la experiencia demostrable en las áreas afines a lo que necesita nuestra universidad. Por ejemplo, nuestros trabajadores, profesoras y profesores que están en este proceso de acreditación con los trabajadores, estuvieron en empresas, por ejemplo, como el Tunal. ¿Por qué? Porque como es una empresa de alimentos, dependiendo de la experiencia, podemos acreditarlo como TSU o ingeniero en procesamiento e incluso de alimentos. Otros inclusive de Corpoel. Y esa empresa, disculpe que me interrumpa, profe, esa empresa Tunal que está observando que una universidad pública, porque usted que puso el ejemplo de la empresa Tunal, que puso que una universidad pública le está profesionalizando y acreditando los saberes de un trabajador que no va a tener ninguna vinculación con la universidad, ¿no? La empresa Tunal no podría hacer cierto convenio con la universidad para fortalecer si esta universidad me está acreditando a mis trabajadores, vamos a llevar algunas jornadas del Tunal a la universidad, bueno, para compensar una cosa con la otra. ¿Ayudamos, profe? Por supuesto que sí, pero acuérdate que por eso te puse el ejemplo del planteamiento del camarada Aristóbulo, de las oportunidades. Nosotros nos centramos, obviamente yo nombro el Tunal, pero hay otras empresas, pero realmente la oportunidad se la estamos dando es al trabajador. O sea, para nosotros vamos a decir, el elemento central de esto es que el trabajador tenga la posibilidad de profesionalizarse, ¿verdad?, en el área respectiva, porque como compatriota es merecedor de ese, bueno, que ha estado toda la vida porque tuvo que mantener una familia y que no pudo ir a la universidad. La revolución en este momento le está dando la posibilidad de acreditarle su conocimiento. Y eso es maravilloso, eso va a ser revolución, pero también tenemos que el plus. Es decir, como que ahí le está faltando como una pata a ese proyecto maravilloso, que lo fundamental es atender al trabajador, pero se puede aprovechar en ganar, claro, de que esa oportunidad pueda tener el plus a través de uno de los docentes que usted está planteando, que tenga algunas otras actividades y haga cierto convenio de una manera muy franca, muy honesta, en el hecho, oye hermano, vamos a seguir apoyando, vamos, sin tu apoyo o con él, pero bueno, vamos a fortalecer, porque tampoco te estamos diciendo que lo vendas al subsidiado el producto. Estamos diciendo, no lo va a vender a los trabajadores con ciertas características en que el trabajador pueda accesar esos productos con mayor facilidad y menor costo, ¿vale? Sin que ellos pierdan. Eso, Inmer, es totalmente válido. Ese planteamiento, por supuesto, nosotros en su momento, y no solamente por la vía nuestra, sino también por la vía del Ministerio del Trabajo, que tiene toda una relación con todas estas empresas por los CPT, que también se ha ido conformando y que también ha sido importante en este proceso de acreditación, porque en el tema de la conformación o promover un nuevo modelo económico, tiene que ver con esto también, de que ciertamente la empresa sigue cumpliendo con sus funciones económicas para ellos, pero también cumplir con una función social con nuestras comunidades y con nuestros trabajadores. Porque imagínate una empresa, llámese como se llame, X, para no seguir haciendo coña porque no están pagando tampoco acá, ¿no? Pero imagínese el hecho de que ya un trabajador, un trabajador que está calificado desde la parte técnica, luego asume una técnico superior o luego asume una ingeniería. Eso no solamente es que la universidad dice, toma el título, no, es que la universidad da cierto componente académico para nivelar la parte técnica con lo teórico, y por supuesto que eso va a redundar en beneficio de la empresa, porque ese trabajador ahora va a tener una capacidad de brindarle algunas soluciones, algunos problemas
complejo al conocer ya lo técnico por su conocimiento científico. Entonces en eso estamos hablando de un ganar-ganar. No, por supuesto, y esa es la idea. La idea es que la relación no termine en el momento que nosotros le entreguemos el título al trabajador. La relación se mantiene, y no solamente con nosotros, con los demás ministerios. Y esto, mira, es importante porque, por eso hablaba de las oportunidades, ¿no? Ya no solamente a los 8.000 bachilleres que egresaron ahorita en julio, que le estamos dando la oportunidad de estudiar en todas nuestras universidades. Cada día vemos más el concepto de los padres que dicen que bueno, mira, mi hijo salió asignado a la Universidad Central de Venezuela, pero yo no puedo mandarlo para allá con todos los gastos que implica una residencia y todo lo demás. Entonces han optado por nuestras universidades en el estado. Y nosotros tenemos como universidades, no solamente los PTYAP, tenemos presencia con todas nuestras universidades en los 14 municipios del estado. Entonces, eso es importante, pero además de nuestra juventud, estamos también entonces atendiendo diferentes sectores que tengan a bien la posibilidad de adquirir una profesionalización. Desde ese punto de vista, y las diferentes instituciones educativas en nuestro estado ya están montadas en la tarea. Dice la Biblia por ahí, yo no soy muy religioso, antes sí, ahora no, que no solo de pan vive el hombre, y Chávez decía, no solo de pan vive el hombre, pero vive de pan también, de alimentación. Entonces, yo como docente, ya con algunos años en la universidad, sabemos que, bueno, cada docente tiene sus propios problemas internos, como tiene todos los venezolanos, y bueno, creo que la universidad tiene que ir pensando cómo mejorar su situación económica del personal docente, porque bueno, ya está haciendo 1, 2, hasta 3 actividades, y por supuesto eso no le permite a un docente que está en 8 horas y a veces tiene 12 horas buscando la manera. La universidad tiene que buscar la manera de mantener ese docente calificado con algunas condiciones más favorables. ¿Cómo están esos proyectos, profe? Fíjate, ciertamente hablar del tema del salario, no es que yo no quiera meterme en eso, porque tú sabes que nosotros somos una institución centralizada y hay una contratación colectiva que se maneja directamente entre el ministerio y las federaciones. Sé que el Estado venezolano, eso lo sabemos, no solamente los 5 o 8 dólares como tú acabas de señalar, hay un bono de guerra, hay un bono de alimentación, que sigue siendo que, vamos a ser sinceros, el mismo presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, eso no es la solución definitiva, pero entendiendo la situación que tenemos, y es el hecho de las posibilidades que te da esta revolución. Nosotros hemos invitado a nuestros docentes a que se incorporen a los procesos de investigación. La investigación inclusive con tesis doctorales, tesis de maestría, pero investigaciones como tales que promueve el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología. ¿Por qué? Porque esos proyectos están siendo financiados, inclusive hay un estipendio para el investigador que bien o mal también ayuda. O sea, eso es una vía importante y es como lo acabamos de decir con el tema de las acreditaciones. Es un ganar-ganar. El docente puede tener la posibilidad de investigar y brindarle soluciones a nuestro pueblo, a nuestras comunidades, a nuestra sociedad, pero también obtener un ingreso importante, porque no es cualquier ingreso. No quiero entrar en el detalle de cuánto, y ahí hasta se maneja inclusive en moneda extranjera. Pero entonces, si un docente presenta una investigación, un proyecto que va a ser productivo, bienestar para él, para los estudiantes y también para la universidad, la rectoría, el personal rectoral de la universidad está abierto a recibirlo, a apoyarlo, a acompañarlo. Es que es una política de Estado, Hilmer. No es ni siquiera que el rector o las autoridades quieran, es una política de Estado. Nosotros también somos promotores de que esto se dé, pero inclusive en muchos casos yo he tenido que pedirle al Ministerio de Ciencia y Tecnología que me diga cuáles fueron los profesores que están siendo financiados. Claro, los profesores van allá con la gente de investigación y todo lo demás, porque en la mayoría de los casos tenemos docentes en la universidad que están siendo financiados por el ministerio en este momento, y están calladitos por ahí, no dicen nada. Están calladitos, pero vivo, ¿no? Pero no importa. Pero esos proyectos están siendo en beneficio también de la universidad, ¿o claro, no se han visto? Porque también, así como hablamos que va a ser acreditado, debe tener una serie de condiciones. El que va a investigar también debe tener una serie de condiciones, o sea, no es cualquier proyecto. Y fíjate que nosotros tenemos
También un Y ejemplo. unos requisitos no debe ser, mire, tiene que pasar a la universidad para que aquí la firma de qué proyecto está desarrollando, no es uno de los requisitos. Al final, igualito, a nosotros nos piden el aval. Ojo, no es porque para quitarle un porcentaje, no, sino, concha, vale, pero para que pero saber ese trabajo se está ayudando. Fíjate otro ejemplo que te voy a colocar. Nosotros ya vamos ahorita a hacer un llamado para la 4ª cohorte del Programa Nacional de Formación Avanzada, nuestro posgrado en biotecnología. Y nosotros nos hemos empeñado, y debo felicitar a la profesora Jacqueline Díaz, que es la que ha llevado ese proceso, que los proyectos que se han desarrollado como tesis, desde la especialización, maestría y doctorado, han sido tesis pertinentes, porque ese es uno de los requisitos que se exigen. ¿Qué pasa? Que muchos de esos proyectos también están siendo financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Sabes? Hablando de esos proyectos, una reunión que yo asistí no en el despacho, sino en el salón de reuniones que está al lado de su despacho, ¿no? Ajá. Hice una propuesta, no sé si que estaba en discusión, no sé si dónde iba, que una de las debilidades que tiene la universidad es que no cuenta con una revista científica, y en el cual se han notado que algunos compañeros, estudiantes, han presentado algunos proyectos muy buenos, pero muy buenos, muy pertinentes, pero no han sido publicados en ninguna revista científica, y algunos han dicho que han sido plagiados, ¿no? La universidad ha presentado esa propuesta para una revista científica de la universidad con algunas características para poder blindar a los docentes y a los estudiantes que sus proyectos sean publicados para que no sean plagiados. Claro, lo que pasa es que hay toda una historia detrás de esto que yo no sé si todavía tenemos tiempo, no sé cómo vamos, Hilde, pero ya creo que quedan 15 minutos. 15 minutos nos queda, bueno. ¿Qué es lo que pasa? Y para no entrar mucho en detalle, lo que pasa es que esto es así como que tú vas a lanzar el tubazo, como dicen, pero ya prácticamente nuestra revista científica está lista. Y como el próximo 24 de noviembre ya tenemos una programación, dependemos de algo que lo van a nombrar ahorita también. El 24 de noviembre se cumplen 11 años de la creación de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Ariquí y Bastida, cuando pasamos de UTI a OPTYA, nuestro querido UTI, nuestra reserva moral. En el marco de esa semana de aniversario vamos a presentar nuestra revista científica. Bueno, un tubazo que estamos dando aquí en Radio Para, me siento satisfecho. Yo sé que hay porque eso, en esa reunión, no sé si se acuerda de ese planteamiento. Claro que sí. Hay alguna que no le va a gustar que yo lo haya dicho, pero como tú me hiciste la pregunta, yo tengo que responder. Pero sí, nosotros tenemos varias actividades importantes que vamos a anunciar en el marco de la semana aniversario. Entonces, eso es importante y tienen toda la razón. Yo vi con mucha tristeza, de verdad que tengo que decirlo, y eso creo que fue lo que entre tantas responsabilidades, tener que conformar un equipo que de verdad asumiera con responsabilidad el tema de la revista científica. ¿Por qué? Porque las tesis doctorales de nuestros primeros 7 doctores en biotecnología tuvieron que publicarlas en la revista de la UNED, que no posee la UNED porque somos universidades hermanas y todo lo demás, pero la pregunta siempre fue, ¿por qué no lo hicimos en esta universidad? Claro, una debilidad terrible. Y totalmente de acuerdo contigo. En esa jornada, por cierto, que se hicieron, nosotros avanzamos. Ya yo del documento final que se elaboró, se lo presenté a la viceministra Eudorelli Linares y lo comenté con el ministro Ricardo Sánchez, porque allí tenemos de verdad unas líneas de acción importantes para avanzar en muchos aspectos dentro de la universidad. Bueno, esa revista científica no solamente va a ayudar a los docentes o a los estudiantes de nuestra Universidad Politécnica Territorial del Yaracuy, sino que también puede contar, por supuesto, como unos ingresos propios para la misma universidad, a gente externa de la universidad, como igual se facilitó la revista LUNEI para nuestros docentes. Nosotros, tanto públicos, en universidades públicas, investigaciones públicas, como privadas, van a estar a disposición la revista para que publiquen aquí. Sí. Sí, así es. Y es un ingreso propio también para la misma revista, el mantenimiento de esas investigaciones, porque no es que no creen que una revista científica es que se me ocurrió, hice una revista y ya no, eso tiene que cumplir un cierto protocolo, tiene que cumplir un financiamiento también, donde de
debe estar inscrita esa revista nacionalmente e internacionalmente, y cada año tiene que renovarse esa membresía, no sé si se cualifica, y eso es un dinero que hay que cancelarlo, pues. Claro, claro. No, bueno, y como te estoy diciendo, diferentes proyectos. Mira, lo otro que yo quería... Oye, usted es del personal de formación, ¿no? En los últimos minutos, no sé qué tiene por ahí, ahí guardadito ahí, Mira, profe. en base a la situación que nosotros hemos estado viviendo como país recientemente, y que, bueno, ante esas amenazas imperiales de colocar toda una flota, muchos dicen que hasta histórica, porque ni siquiera cuando las invasiones de Irak, Afganistán, Estados Unidos, el imperio norteamericano movió tanto aparataje militar. Nosotros, por supuesto, como revolucionarios y como universidad que responde a la filosofía de esta revolución, también nos hemos ido formando y estamos promoviendo pues la conformación del cuerpo combatiente de nuestra universidad. Ya, de hecho, debo agradecer tanto al general de brigada Héctor Pineda, comandante de los medios de milicia de la SODI de Yaracuy, y al sargento Marwin Oropesa, que es el comandante de la área de Independencia, porque hemos hecho un trabajo en conjunto donde primero debatimos con los diferentes dirigentes sindicales, inclusive en nuestra universidad, y algunos autoridades de la universidad, tanto con el general de brigada Héctor Pineda como con el sargento Marwin Oropesa, los lineamientos para poder desarrollar de manera formal el cuerpo combatiente, que no solamente es que es como una moda, no, es porque se tiene que mantener en el tiempo, independientemente de la situación que se nos presente. Entonces, así como lo hizo el gobierno nacional, que fuimos a un proceso de alistamiento, nosotros también lo hicimos en nuestra universidad. Fuimos a un proceso de selección, ya esa selección se hizo, porque bueno, se mantiene el criterio de que el cuerpo combatiente todos formamos parte del mismo, pero allí cada quien se incorpora a desarrollar actividades según sus capacidades. No es obligatorio, eso es importante aclararlo, porque se ha querido tergiversar de que es que lo que pasa es que a todo el mundo le va a poner un uniforme verde y le van a entregar un fusil. No, no es así, ¿verdad? La defensa de la patria se da desde varias aristas, desde varios vértices inclusive, y en este caso nosotros nos preparamos para defender nuestro territorio, que es la universidad. En ese caso ya tenemos una selección, estamos en ese proceso administrativo pues, con el cuerpo de milicia, para próximamente entonces comenzar ya con el adiestramiento formal. Trabajadores de nuestra universidad, eso es fundamental. Y a futuro también vamos a avanzar, ya lo hemos hablado con los muchachos de la Federación de Centros Universitarios, para que precisamente se conforme también esta instancia a nivel de los estudiantes. Bueno, profe, estamos ya en los últimos minutos del programa. Me gustaría que lo dedicara esos 3 minutos del programa que nos queda, que usted lo aproveche. Primero, una ventana abierta, le ofrecemos a la universidad. Si quiere hacer una aula radial, estamos disponibles aquí en la universidad, en la radio, en Radio Pana, algún programa de la universidad permanente de formación académica, estamos disponibles aquí en Prensa Pana. Tenemos un salón arriba de estudio, que es nuestra Escuela de Comunicación Alternativa, a la disposición también, pero me gustaría, bueno, estos 3 minutos que nos quedan, que sea aprovechado para ustedes para que le informen, pues, la parte formativa, hacia dónde va, lo que usted quiera en estos 3 minutos. Adelante. Sí, mira, nosotros en nuestra universidad y nuestras universidades, porque hoy no solamente hablo como rector de nuestra universidad, soy el coordinador del Consejo de Talento Universitario, donde hacen vida todas las instituciones universitarias. Y por ejemplo, la articulación entre todas las instituciones educativas es estrictamente necesaria. Nosotros ya esta semana sostuvimos una reunión que ella nos invitó con la profesora Mileni Sorondo, la nueva directora de la zona educativa, bueno, porque tenemos muchos proyectos que manejar en conjunto, y aun cuando estuvimos planteando el hecho de que muchos de nuestros estudiantes de las diversas universidades van a las instituciones educativas, ya sea de medio o de primaria, a hacer pasantías, a hacer práctica, bueno, se han presentado ciertas situaciones allí donde ellos mismos nos plantearon que hay que normar precisamente esta actividad. Me pareció que fue una reunión excelente con la profesora, con las diferentes universidades,
y ayer llegamos a importantes acuerdos para la participación de nuestras universidades en el proceso educativo, tanto de primaria como de secundaria. Esto es fundamental. Pero además de eso, tocamos dos temas que son también muy importantes, porque tiene que ver con esa articulación que tenemos que hacer las instituciones del gobierno revolucionario. El otro tema es que hay una resolución de nuestro ministerio para darle la oportunidad, la articulación entre las escuelas técnicas y las universidades. Ese es un trabajo que ya se inició, pero nos comprometimos a finalizarlo lo más pronto posible. ¿En qué consiste ese trabajo? Que voy a poner un ejemplo para ilustrarlo más rápido por el tiempo. Escuela Técnica de IBOA, ellos forman técnicos agropecuarios. Bueno, nosotros tenemos la carrera de agroalimentación, la ingeniería en agroalimentación. Entonces, el proyecto establece que en el sexto año de carrera, los estudiantes de esa escuela técnica van a ver los contenidos tanto del trayecto inicial como del primer año de nuestra carrera, inclusive si es posible con nuestro docente. ¿Por qué? Porque cuando ese muchacho, bachiller de la República, egrese de sexto año, se va a incorporar en agroalimentación de esta universidad directamente al segundo año de la carrera. Entonces, eso es potenciar nuestras escuelas técnicas, pero darle una oportunidad más a nuestra juventud para la formación. Y te hablo de IBOA como un ejemplo, pero es que tenemos, mira, más de 20 escuelas técnicas en nuestro estado, con las cuales podemos establecer este convenio con las diferentes universidades, no solamente con nosotros, sino con todas las universidades del estado. Ese proyecto lo vamos a reactivar para dar respuesta. Porque es decir, que esos muchachos salen en poco, no van a salir técnico medio, sino un proceso rapidito y llegan a técnico superior, ¿no? En un año prácticamente se forma ya con... de técnico superior. Bueno, profe, llegamos hasta el final, no sé si tiene otra cosita por allí. Sí, y lo otro es la orientación vocacional, que eso sí tenemos que otro programa. Exacto, porque de verdad que es otra parte de la articulación con la zona educativa y que fuimos ejemplo este año porque arrancamos antes que nos dijeran en Caracas, fuimos irreverentes. Y este año vamos a ser más irreverentes, vamos a arrancar en enero. Bueno, el rector de la Universidad Politécnica Territorial del Yaracuy, Aristide Bastidas, el doctor Víctor Gamarra, aquí en Radio Pana en este programa especial. Esperamos que muy pronto llegue. Agradecemos a la gente del TikTok, del Facebook, del Instagram, la página web, también nuestros plataformas que retransmiten el programa de Radio Pana y Pana porque somos venezolanos. Chao, chao, sigan en sintonía de la programación. La gente que está conectada aquí en Facebook, en Instagram, por ahí me estaban pegando unos gritos ahí, no sé qué era. Programación que te gusta. Estamos los colectores. Somos Radio Pana. Y despedimos. Radio Pana, porque somos